Buenas noches, gracias por vuestra presencia un día más en Ágora. Hoy tenemos el placer de contar con Carlos Ferrer, que tiene un extenso currículum a pesar de su juventud, doctor en Historia del Arte y experto en Teoría Estética y Arte Contemporáneo por la Universidad de Málaga, miembro del Centro de Documentación de la agencia que gestiona la Casa Natal de Picasso y las sedes malagueñas del Centro Pompidou y el Museo Ruso. Ha impartido docencia en la UMA y participado en proyectos de investigación en estancias en París, en el Museo Picasso, en el Centro Pompidou, Biblioteca Nacional de Francia, en Londres, en el Instituto Barbour, autor del catálogo de los libros ilustrados de la Fundación Picasso, firmado artículos para la UMA, Fundación Telefónica de Chile, las universidades de Cuyo y La Rioja en Argentina y los museos Picasso de Barcelona y París. Ha impartido numerosas conferencias y cursos y ha dirigido durante 4 años el taller experimental de investigación sobre Picasso y el arte del siglo XX. En 2017 editó los escritos sobre Picasso de Valdemar George. Posteriormente ha sido comisario de las exposiciones Picasso y la huella sobre el papel y Exilio y Nostalgia, del que tenemos el catálogo ahí, Balzac y Ovidio, ilustrados por Picasso, Mitos, desde el taller del artista, todas ellas en la Fundación Picasso, la edición del catálogo de Exilio y Nostalgia, donde se recogen y se publican por primera vez más de 100 dibujos de Picasso inéditos hasta entonces. También ha corrido a su cargo. En 2018 y 2019 ha dirigido los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía, de la UNIA, Picasso, Mitologías de lo Mediterráneo y lo Español, y Picasso y las Imágenes, así como el ciclo Apollinaire 1918-2018 y el Simposio Internacional Picasso y Rusia en la colección del Museo Ruso. Recientemente ha colaborado con un prólogo en el libro El telón de Picasso, del profesor Marcelo Donato, publicado por Argus en Buenos Aires en 2020, y próximamente dirigirá el curso de verano Arte Español del siglo XX, también por la UNIA. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Como doctor en Historia del Arte, ¿por qué nos importa la historia del arte? O si lo prefieres, ¿por qué nos debería importar más en el caso de que consideres que no se hace suficientemente? Yo creo que sí hay un interés por el arte y en general por la cultura, y hay una protección que se puede entender suficiente, pero por supuesto siempre podemos mirar más allá y sobre todo mirarnos nosotros si verdaderamente consideramos el arte y en general la cultura como un mero producto o como una cuestión que nos define. Y eso creo que es importante porque, claro, no es lo mismo que tengamos una cultura asociada al ocio, al turismo, como un mecanismo para atraer público que finalmente consuma en los bares, a que realmente tú seas consciente de la importancia que tiene el valor cultural dentro de tu economía, y entendiendo la economía no únicamente como algo monetario, sino como una transformación de las personas en la educación, en sí mismo, en la economía. Efectivamente. Por supuesto, esos recursos que vienen a partir del turismo, que viene atraído por los museos, por la actividad cultural en general, por grandes nombres, como tenemos la suerte de tener en Málaga a Picasso, por supuesto que revierten en unos buenos números para la sociedad, pero tener en cuenta qué aprendizaje estamos sacando de eso. Tu tesis doctoral, de la que también se encuentra por aquí, estuvo dedicada a la obra de Picasso, considerado habitualmente por la crítica, junto con Duchamp, como el artista más revolucionario del siglo XX. Entre las 3 innovaciones principales que Picasso aporta se encuentra el cubismo, que para Greenberg y los partidarios del criterio de innovación formal será la transformación más radical del lenguaje artístico moderno, el collage y la profunda modificación que introduce en el espacio de la escultura. ¿Puedes explicarnos brevemente cada una de ellas? Bueno, realmente creo que todas son una, porque al final Picasso, con esto de que entendemos a Picasso como un genio, se le quiere definir como un genio, Picasso no era un genio, Picasso era una persona con mucho talento, como puede haber en muchas facetas, muchas personas, que además trabajó mucho. Es decir, ¿qué genio? Si realmente estoy trabajando todo el santo día, diría, supongo, Picasso. Entonces yo creo que la gran aportación de Picasso, que creo que resume esos 3 aspectos que decías, es que Picasso no ha cambiado la pintura, Picasso no ha cambiado el grabado o la escultura, Picasso ha cambiado nuestra forma de ver el mundo, y a partir de ahí ha cambiado todo eso que decíamos, que puede ser social, puede ser escultórico, puede ser cultural, puede ser específicamente
artístico o meramente técnico. Entonces yo creo que lo más importante es que ha cambiado nuestra visión. Fíjate que el Picasso cubista, el cubismo que propone Picasso, no es solo es un cambio formal, por supuesto, es principalmente formal, pero sobre todo es un cambio en nuestra forma de ver el mundo. Y eso quiere decir que cambia nuestra forma de comunicarnos con él. Eso creo que es una reforma de mucho más calado que una mera revolución artística. Muchas personas, como ha señalado, y luego vamos a volver sobre ello, porque era un trabajador infatigable, incluso casi ha cumplido los 90 años, pero por ejemplo, para llegar a La señorita de Aviñón, que es una de sus pinturas más célebres, porque supone una ruptura en la historia del arte, ¿no?, con respecto a la pintura que se hace desde aproximadamente el Renacimiento hasta el principio del siglo XX. Para llegar a La señorita de Aviñón hizo más de 200, que me parece que lo conserváis vosotros en la Fundación. Nosotros conservamos un cuaderno. Un cuaderno con muchísimos bocetos para intentar llegar a esta pintura, ¿no? Sí, bueno, no solo esos cuadernos que son específicamente preparatorios, que son muchísimos y hay muchos temas que utiliza, que descarta, escoge, elimina, suprime, reduce, esquematiza, experimenta, en fin, todos esos adjetivos términos que podamos utilizar. Yo creo que la revolución de La señorita de Aviñón empieza antes, empieza en 1905. En 1905 hay un cambio en Picasso. Él se da cuenta de que con esto del azul y el rosa quizás no es el camino para romper definitivamente con el arte. Él quería romper con todo. La gran visión, la gran apuesta de Picasso es que pretendió siempre romper con todo. Es decir, no solo rompió en 1907 Señoritas de Aviñón, pongamos que tenía, ¿cuántos? 26 años, bastante joven. Él siguió rompiendo, siguió buscando romper. Y ese es la gran herencia que nos deja Picasso, esa búsqueda constante por sobrepasar nuestros límites, sí, humanos, sociales, artísticos, técnicos, etcétera. Picasso se podía haber quedado ahí y vivir bien, muy bien habría vivido la vida. Pero no se conformó con ello, era un luchador infatigable. Entonces, después de 1905 viene otro año que es muy importante, es 1906, que por cierto este año no sé si seguirá en pie, creo que sí. El Reina Sofía va a plantear una exposición en torno a ese año, que es el año que Picasso permanece durante el verano en Gósol, en el Pirineo catalán, y donde él comienza a, bueno, si hablamos en términos greenberianos, diríamos a aplanar el espacio, a convertir las figuras en máscaras y toda esta forma que van introduciendo modo, el digamos, cubismo, formal, que va llegando al cubismo. Sí. Ya que tenemos la oportunidad de contar con una autoridad en la obra de Picasso, me gustaría combatir algunos mitos y prejuicios. Se suele decir que un niño puede pintar como Picasso o Miró, sin conocer obras como Ciencia y Caridad, que es de 1897, con 16 años aproximadamente, que ejecuta con en torno a 16 años, y que es de un sorprendente dominio técnico del naturalismo. ¿Podemos deducir de ahí que pintar o crear bien no significa hacerlo bajo cánones realistas o naturalistas, que es lo que puede tener a modo de prejuicio buena parte del público? Sí, bueno, es que es verdad que también nos gusta encontrarnos con algo que reconocemos, que nos resulta sencillo, que es fácil de mascar, fácil de asumir, entender, donde podemos ver un principio y un final. Cuando vemos una película nos quedamos con una sensación agradable, si la hemos entendido, si no había nada así demasiado raro. Sin embargo, ese no era el objetivo de Picasso. Picasso no pretendía llegar a un público que se dejase llevar por una respuesta fácil, por una propuesta sencilla. Picasso lo que quería era romper los límites y romper con todo. Eso incluso le llevó a años de incomprensión. Incluso a día de hoy vemos a gente que reconoce no entender a Picasso. Pero es que hay que entenderlo, como decía él. ¿Acaso nos molestamos en entender el canto de los pájaros? Es que no, quizás no es esa la cuestión que él se planteaba. A mí me parece que por un lado es realmente muy experimentador, innovador, vanguardista,
Pero por otro lado, de acuerdo con la tesis que sostenía Eugenio d'Ors en la primera monografía que se hizo sobre Picasso, si no recuerdo mal, creo que él transitó durante casi toda su vida, por un lado muy clasicista, ¿no? En un diálogo con la tradición, y por otro lado muy rupturista, muy innovador, muy vanguardista, que era, digamos, como las dos formas de perdurar, ¿no? Sí. Yo creo que más que dos personas hay múltiples. Entonces, Picasso lo que nos descubre es que no hay una única cara dentro de nosotros, dentro de cualquier ser humano, sino que somos muchos. Y hoy somos clasicistas, mañana somos cubistas, incluso esta misma tarde. Y al día siguiente otra cosa, surrealista, expresionista, en fin. Todo eso forma parte de la naturaleza humana. Tú puedes explotarlo o no. Puedes quedarte con la imagen en la que estás cómodo. Puedes, si se te da bien, imagina en el caso de que estuvieras en los primeros años del siglo XX, se te da bien el impresionismo, pero igual eso ya no es lo último, lo último. ¿Qué harías? ¿Te quedarías ahí? ¿Explorarías otros rincones? Seguramente la pregunta que se haría Picasso, que probablemente tenía unos medios técnicos muy avanzados para la edad que podía tener cuando hizo Ciencia y Caridad, 15, 16 años, gracias a las lecciones de su padre, que era pintor. Sin embargo, eso no era suficiente para él. Es que yo creo que, parafraseando la película, el mundo quizás no era suficiente para Picasso. No era suficiente con una sola vida. Él decía que para pintar no era suficiente una vida. Luego decía, para cualquier otra cosa, es decir, que para cualquier otro que se dedique a lo que sea, ese es un poco el espíritu. Voy a explorar los límites de esto. Imagínate que fabricas coches. Voy a hacer el coche mejor, que además no tenga nada que ver con todo lo que se haya hecho antes. Sin embargo, voy a utilizar todo lo que sé del mundillo. No, creo que el arte nos proporciona, en cierto modo, vivir otras vidas o acercarnos a otras vidas, y el propio artista, yo creo que en cierto modo tiene una sed de vivir muchas vidas, y por el arte tiene que ver con explorar esa forma, y en el caso de Picasso se ve tanto en su vida como en su obra, ¿no? Sí. Decía Picasso que la capacidad de crear de un artista se mide por la cantidad de pasado que puede asimilar. En su caso, es un fecundo diálogo con la tradición occidental, donde se mide, desafía y devora como un caníbal a grandes maestros como el Greco, Velázquez, Rembrandt, Goya, Cézanne. Se habla de las cifras que alcanzan algunas de sus pinturas en el mercado, y apenas en cambio de su fecundidad creativa y su capacidad de experimentación, que le llevó a crear más de 28.000 obras catalogadas hasta a día de hoy, entre las cuales se encuentran 4.530 pinturas, casi 12.916 dibujos, 843 esculturas, y esto hasta los más de 90 años que vivió, lo que me parece propio del superhombre en términos de Nietzsche. El superhombre no significa lo que se suele pensar. Luego, si acaso, matizamos un poco qué tiene que ver. Sí, bueno, ese tema lo conoces tú mejor que yo, pero sí, estoy de acuerdo en que vuelvo a repetir un poco la idea de antes. Seguramente Picasso, si le dijeran, ¿vas a hacer todo eso? Pues diría, si me da tiempo, eso y más. Me resulta un poco un espíritu que veo en otras grandes figuras que ves en el mundo del espectáculo, del deporte. Por ejemplo, Nadal. Él no te dice voy a ganar, te dice voy a intentarlo. Y tú sabes que lo va a intentar hasta sus últimas consecuencias. Creo que es un caso similar. Traspasar límites, ¿no? Traspasar límites y, por supuesto, haciéndose con el pasado. No solo copiándolo, no solo renovándolo, sino dominándolo, y no dominándolo en un mal sentido, sino ser capaz de construir algo nuevo con unos materiales que son antiguos. Picasso era capaz de tomar a Velázquez como referencia y mezclarlo con otros muchos. Porque eso es una cuestión que, por ejemplo, en las Meninas, en la serie de las Meninas se ve. No solo hay referencias a Velázquez, y no solo hay referencias a las Meninas de Velázquez, sino que hay otra serie de referencias que hacen muy complejo el cuadro. La facilidad que tiene Picasso, que ahí bordeo un poco el concepto de genio, aunque ya te puedes hacer una idea de que no me termina de convencer ese término, es que es capaz de condensar todos los contenidos posibles
de un signo, de un símbolo, de un gesto, de un trazo, de un personaje, de un elemento pictórico, cualquier atributo, todo eso lo puede reconvertir en un signo que tiene valores flotantes, digamos, tiene significados que pueden variar. ¿Por qué vemos una pintura de Picasso y hay quien dice que es una cosa, quien dice que es otra? Porque él habla en términos universales y él realmente no te quiere dar un mensaje, él no te quiere demostrar. Él cuando dice o pinta algo, no te quiere decir, mira, yo estuve aquí y esto ha sido así, que es un poco lo que hace la pintura de historia, y esa es la crítica que hace Picasso de la pintura del pasado. Sí, él es más simbólico. Tú no estuviste en la batalla de San Romano, cualquier, no sé, ¿qué haces pintándome esto? Entonces, para Picasso la verdad es muy importante. Cuando, un ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, Paul Éluard le pide a Picasso 1000 veces que le vuelva a hacer un dibujo para un libro que previamente ya había ilustrado. Lo había hecho en los años de la guerra, en los años de la ocupación nazi de París, y Picasso le había hecho un dibujo, no sé si un retrato, no, creo recordar que era un retrato. Éluard a los años insiste porque quiere hacer una segunda edición, pero claro, Picasso ya en esos momentos está en el sur de Francia, está viviendo la vida, está disfrutando, quiere olvidar el periodo 1937 o 36, que comienza la guerra civil, que continúa con la Segunda Guerra Mundial hasta 1945, y no le apetece ya hablar de ese periodo. Está en otro momento vital y se niega porque no le sale. Era su amigo íntimo. Éluard era su gran amigo en aquella época y se niega a hacerle un retrato a Éluard. Algo muy sencillo para él. Era tan amigo que incluso una vez coqueteó con su pareja de entonces, y Picasso le dijo a su pareja, dice, quería comprobar hasta qué punto era realmente Paul Éluard mi amigo, ¿no? Dice, y lo superó. Sí, sí, sí. Yo también desconfío de la noción de genio que pueden tener muchas personas, porque es una noción romántica y muchas veces idealizada y magnificada. Sin embargo, si por genio entendemos la definición que daba Kant, el que da la regla del arte que está por venir, creo que Picasso sin duda es un genio, porque con el cubismo, con el collage, con las nuevas, cómo aplica el collage a la escultura, abre las puertas de grandes innovaciones que se seguirán haciendo durante gran parte del siglo XX e incluso hasta nuestros días. Sí, claro, me hablas del collage y de la escultura, y eso es que directamente está interrelacionado en la noción de Picasso con la de pintura. ¿Por qué? Porque él, cuando termina un recorrido en el cubismo, comienza con la señorita d'Avignon a hacer una serie de experimentaciones, acaba haciendo, pues casi todo lo que hace son retratos, figuras, paisaje o bodegón, que al fin y al cabo el cubismo en ese sentido es muy tradicional en los temas que utiliza, al menos el cubismo de Picasso y Braque. Estamos hablando de 1910, sí. 1912. Llega 1912 y empiezan a notar que esos ocres, como que ya le queda poco por recorrer a eso. Entonces buscan nuevos alicientes, empiezan a meter pintura plástica, pintura que se utiliza para pintar barcos, Ripollin, cosa que para el gusto burgués de la época de 1912-14, te puedes imaginar, era bastante chocante y bastante rechazado que fue. ¿Qué pasa? Que aparte de todo esto de la pintura, buscan una nueva forma de expresar que sea también violenta, en el sentido de que hemos aplanado la pintura, hemos acabado con las tres, la perspectiva, las tres dimensiones, la perspectiva del Renacimiento y todo esto, y ahora lo hemos aplanado y vamos a sacarlo al mundo real. Es decir, el mundo ficticio, que es el que estaba por detrás del cuadro, fingido a través de tesela, no sé, de suelos adamascados, todo esto, lo hemos aplanado y ahora lo sacamos a la realidad. ¿Cómo lo hacen? Aparece el collage y aparecen esas guitarras que
están a medio camino entre el trabajo manual y la escultura. De hecho, muchas de guitarra que se encuentra en el MoMA de Nueva York, que es un collage, pero aplicado, pero efectivamente, en 3 dimensiones, ¿no? Claro, es que aparece el collage que si bueno, la vanguardia así en términos generales lo que buscaba era evitar parecerse a la realidad, ahora la realidad ha entrado a formar parte del cuadro. Entran, pues, en Robert Delaunay aparecen carteles publicitarios. Y él tiene alguna frase, ahora no la recuerdo de memoria, pero habla de la pintura como de una máquina de combate o... Sí, él dice eso respecto a porque Guernica. tiene una referencia con la realidad, no es algo que se quede, que tenga un mundo autónomo, sino que tiene una referencia con la realidad con la que vivimos. Exactamente, por eso luego también aparecen esos relieves, no sé si recuerdas esos relieves que hay terminados como en tierra, con tierra de la playa, con arena del mar, donde realmente casi parece que la figura se te viene encima. Y son recursos bastante poco naturalistas desde un punto de vista convencional. Sin embargo, tienen fuerza expresiva. Exactamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que esa es la exploración de Picasso. Buscar una expresión que vaya más allá, que te llegue dentro y que no necesite apelar a una sensiblería demasiado ñoña o ya demasiado vista. Porque claro, ya no tiene sentido, ya tenemos la fotografía desde comienzo de finales del Hay que renovar la figuración de otro modo. Claro, también estábamos hablando de varios periodos a la vez, pero yo creo que Picasso lo que buscaba era nuevas formas de expresar y no exclusivamente la forma. Porque claro, si tú simplemente quieres expresar que has cambiado de ver las cosas, pero las cosas siguen igual, eso no sirve de nada, no sirve de nada. Por eso está buscando constantemente, por eso vuelve a utilizar el clasicismo, porque duda, no porque tenga dudas en el mal sentido, sino porque necesita saber si esto funcionaba, si esto no, cuál va a ser el siguiente paso que dé. No era un planificador Picasso, no era tampoco un teórico. Esa frase es curiosa porque forma parte del mito de Picasso, lo de yo no busco encuentro. Él realmente no dijo esa frase, dijo aquello de yo no entiendo la expresión investigación aplicada al arte, porque lo importante no es que tú estés buscando, lo importante es si haces algo bueno, si descubres algo, si encuentras. Entonces llegó alguien, hizo unas traducciones, apareció en Rusia, apareció en Alemania, y yo no busco, encuentro. Claro, ya ponen la foto de Picasso y ya tienen la imagen perfecta para el mito. Sintetiza bien el afán por innovar, por experimentar, por descubrir. Realmente había dicho eso, pero no lo había dicho así. Lo había dicho nunca. En otros términos. Exactamente. Y al final acabo diciéndolo. Es lo curioso porque no dicen que yo he dicho yo no busco encuentro, pues ahora lo digo, yo no busco encuentro. A pesar de que no tenía pinta de intelectual, le gustaba mucho rodearse de poetas. Y Paul Éluard, por ejemplo, era un gran poeta. Y porque dicen su pareja sentimental, esta que escribió aquellas memorias, tú recordarás. ¿Perdón? ¿Gillot? ¿François Gillot? Sí, François Gillot contaba que le gustaba rodearse de poetas y teóricos porque le permitían reflexionar sobre lo que él estaba haciendo y otras cuestiones. Y es cierto que aunque no tenga a lo mejor un aura como de intelectual, sus intuiciones valen como tratados. Una frase suya sirve como un tratado. Sí, pero es por esa libertad. Es que quizás no somos conscientes de que una persona pueda ser capaz de ser tan libre, tan extremadamente libre. Y en ese sentido es un superhombre, en términos de Nietzsche, por su capacidad de traspasar límites, de tener la inocencia de un niño que está continuamente creando y recreando el pasado, no ponerse normas ni límites morales que le impidan actuar. En ese sentido me refiero que es un superhombre, no en otro sentido. No, ni límites sociales. Sí. De hecho, pues ya que utilizamos esa cita a Nietzsche, yo diría que es demasiado humano, cosa que quizás los demás no podemos ser, expresar nuestra naturaleza, o buscarla, porque igual se no la buscamos. Se atrevía a hacer como era de una manera que la censura social no lo impide a la inmensa mayoría. Sí. Y además eso en sus relaciones sociales se ve. Todos tenían que tener mucho cuidado con Picasso porque cuando se cabreaba
Pero claro, era por otra parte una persona muy generosa, ayudó a mucha gente, tanto económicamente como a través de papeles, de llamadas, de mensajes, Creo que hay alguna pregunta relativa a ello. Bien. Me voy a saltar una sobre el Guernica. En Málaga contamos con la Casa Natal y Fundación Picasso, desde 2003 el Museo Picasso Málaga, que es el que más visitantes recibe de Andalucía. Parece pues que asistimos a lo que el artista Rogelio López Cuenca denomina con ironía la picacización de Málaga, utilizando la imagen universal del artista como atractivo turístico, cuando según algunas personas Picasso renegaba de Málaga. ¿Qué opinión tienes acerca de este asunto? Aunque creo que lo has esbozado al principio. Bueno, yo creo que también se mezclan muchas cosas. Por un lado, Rogelio López Cuenca, que ha estado con nosotros en la Casa Natal, lo sabes, y ha estado en nuestros cursos en Pompidou, que hemos hecho para la UNIA. Él no critica a Picasso. ¿Cómo se utiliza su imagen? Él critica el uso exagerado, mercantilista, etcétera, de la marca Picasso. Que bueno, sí, es una marca para lo bueno y para lo malo. Por suerte o por desgracia, nombrar a Picasso supone tener un eco. De hecho, hoy en día entras en cualquier momento en YouTube o en cualquier red social y pones Picasso y te salen especialistas por todas partes dando nuevas teorías, nuevas formas de verlo, que si era un monstruo, que si era tal, si era cual. Es coger la parte por el todo. Es muchas veces irte, por ejemplo, a la anécdota, alguna anécdota que pudiera tener con una pareja, llevarla a la sublimación de su personalidad, cosa que es muy compleja, como hemos dicho antes. Y la verdad que es un personaje bastante complicado para resumirlo en dos ideas. Eso me parece muy interesante porque hoy día se está extendiendo mucho algo que me parece perverso. A mí Maluf lo llamaba identidades asesinas. Yo lo denomino a veces juicios totalitarios. Y es efectivamente reducir la multiplicidad de aspectos de la que se compone un ser humano. Pues nosotros somos, pues nos dedicamos a tal, pero no hemos estudiado tal, tenemos tales intereses, tales gustos, etcétera, etcétera. Pues reducirlo a una etiqueta, pongamos la ideología o su condición sexual. Sí. Y en estos tiempos donde está paradójicamente emergiendo la intolerancia, pues se condena a una persona por ser de tal ideología o por tener tal interés o tal. Y esa reducción de la multiplicidad de aspectos de los que se compone la identidad humana a uno solo, me parece no solo sumamente desproporcionado e injusto, sino muy peligroso. Pues estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo he escuchado a un gran pope del arte contemporáneo decir que Picasso era una figura que no se sostiene porque simplemente no le gustan los animales, porque le gustaban las corridas de toros, con lo cual era una persona indeseable. A partir de ahí, ¿qué puedes responder a eso? No sé, creo que a día de hoy juzgar a una persona que murió hace 40 años por unos gustos que no podamos compartir. Claro. Ahora o hace escoger la 20 parte años. por el todo. Vamos a ver, Picasso, si merece ser juzgado por algo, es como artista, no como aficionado o como amante de los animales. Y como amante de los animales, también estaría por discutir si alguien aficionado a los toros puede ser amante de los animales. Sí, bueno, creo que también es una discusión que puede ir mucho más allá, pero precisamente Picasso era un enorme amante de los animales. Le encantaban los animales y de hecho tenía perros, gatos, tortugas, ratones, monos, cabras, una auténtica arca de Noé. Vuelvo a la idea de superhombre. Según Nietzsche, es alguien que vive más allá del bien y del mal, pues esto lo establece la moral de la sociedad y de la época, y un artista contribuye en no pocas ocasiones a echar abajo ese telón moral. Actualmente vivimos tiempos confusos, tiempos de intolerancia, en los que se reduce la multiplicidad de aspectos de la identidad a uno que tal vez se rechaza desde un punto de vista moral. En algunos estudios, incluidos rigurosos, como Las armas y las letras, de Andrés Trapiello, se cuestiona el compromiso cívico-político de Picasso, así como su solidaridad. ¿Qué nos puedes aportar de tu investigación sobre este asunto? Bueno, afortunadamente comentabas antes sobre el catálogo de Exilio y Nostalgia que hicimos en la Casa Natal de Picasso.
Ahí tuvimos la suerte de recibir en depósito una serie de dibujos, de libros ilustrados y de obras dedicatorias, etcétera, que pertenecieron a Eugenio Arias, que es conocido como el barbero de Picasso, al que nosotros nos dimos cuenta de que realmente no era su barbero, era su gran amigo, era un gran amigo de él, y le encantaba hablar con él. De hecho, iba a verlo cada 2 semanas. El pelo que tenía para Picasso no daba para tanto corte. Le encantaba hablar de él, con él, de toros, de cómo se encontraban las cosas en España, de la política, etcétera. Eran dos personas muy implicadas en el Partido Comunista, tanto español como francés. De hecho, Arias era su digamos que cancerbero. Si alguien quería acercarse a Picasso, tenía que pasar por la peluquería de Arias en Vallauris. Claro, piensa que mucha gente quería un favor de Picasso desde muy temprano. Entonces llegó un momento que Picasso ya no podía estar en su casa. En los años 30, 40, Picasso recibe a decenas y decenas de personas todos los días que no se iban de su casa hasta no hablar con él. Entonces Picasso o quería o no quería hablar con determinadas personas, porque iban a pedirle dinero, porque iban a pedirle ayuda, porque simplemente iban a proponerle un... Pero claro, todo el mundo quería algo de Picasso, y Picasso fue bastante generoso. Creo que hay una tendencia que me preocupa, porque viene de intelectuales, y es quitar valor a lo que ha hecho Picasso por España y por los españoles, independientemente de que sea de un bando o de otro. Si nos ubicamos en la guerra civil, Picasso hace Guernica, pinta Guernica y recibe 200.000 francos de la época, que creo recordar que eran unos 100.000 euros. No lo que se ha dicho, se dijo que eran unos 8 millones de euros, estamos hablando de una cantidad demasiado potente, y en cambio, pues era una cantidad pues que se ajustaba más o menos a lo que se pagó unos 2 años después por la señorita de Aviñón por parte del MoMA, que lo compra en 1939, como sabes. Bien, hemos dicho que cobró 200.000 francos. Mientras tanto, unos meses antes ha hecho la carpeta Sueño y Mentira de Franco, burlándose del dictador. Bueno, en ese momento no era el dictador, burlándose de la figura de Franco, con la cual digamos que sostiene la causa republicana, ayuda a mucha gente a salir de España, a llegar a Francia, sostiene también un hospital, el Hospital Varsovia, en el sur de Francia también. A finales de 1938... Sostiene económicamente. Sostiene económicamente, sí. Que yo no conozco muchas personas que sostengan un hospital con su propio bolsillo, o que lo hayan hecho en el pasado. Se me quedan los dedos de la mano cortos. 2 años después, o 1 año y medio después, creo que es diciembre de 1938, comienza un fondo llamado un Fondo Picasso, en el cual participaron una serie de artistas, entre ellos Miró, donde la idea era destinar una serie de fondos económicos para construir comedores en Madrid y Barcelona para niños. Esto iba a hacerse en enero de 1939 y pues no sé realmente en lo que acabó, pero lo que sí se sabe es que el fondo inicialmente contó con 300.000 euros que había aportado Picasso. Hay investigadores que están trabajando mucho en eso, por ejemplo el profesor Miguel Cabañas Bravo en el CSIC, pero no sé por qué otras fuentes tienen tanto eco cuando hablamos, sobre todo, hombre, entiendo que también ciertos literatos tienen mucho más nombre que los investigadores a nivel mediático, pero podría poner muchos casos. Yo recomendaría leer el libro de Mercedes Guillén. Mercedes Comaposada Guillén fue una activista anarcofeminista que fundó el movimiento, la asociación Mujeres Libres, entre los años 36 y 39. Posteriormente se tiene que marchar a Francia, obviamente. Todos esos españoles que se marchan a Francia no saben francés, no tienen nada, no tienen dinero, y a veces incluso no saben hacer nada. Los que tienen la suerte de ser artistas se acercan a ver a Picasso. Otros que tienen el contacto
O resulta que Mercedes Guillén, que era la pareja de Baltasar Lobo, el escultor, escribe un libro en la cual pues habla de todos esos casos, sin poner nombres y con muchísima discreción, en los que Picasso ayudó a sus compatriotas. De hecho, habla desde ayudas económicas directas, aportar un dinero, hasta escribir una nota para la prefectura para que le dieran papeles a este o aquel, escribir una nota para tal empresario, que a este chico, a esta chica le dieran trabajo, para que le hicieran una exposición a un fotógrafo, para mandar unos lápices a unos jóvenes que estaban en un campo de concentración, etcétera. Todo eso lo cuenta Mercedes Guillén en un libro, no sé por qué a nadie se le ocurre leerlo. Sí, que antes de acusar a alguien de algo, mejor que eso documente. Sí, bueno, y además tenemos la suerte ahora de que el Museo Picasso París está muy por la labor de sacar muchos fondos que han estado en cajas, porque el Museo Picasso París tiene unos fondos inmensos y yo creo que hasta ahora no han tenido la capacidad realmente de poder sacar a la luz todo. Ahora, del año pasado, salía un catálogo de los años 39-45. En esos años aparece pues un pequeño cronograma de todo lo que fue haciendo, artístico y demás, y aparece una serie de cartas. Y muchas de esas cartas son de muchas gracias por el apoyo económico, muchas gracias por la ayuda, de viudas de artistas, de parejas de artistas, y lo que él recibía, por lo que he leído en esas cartas, entre las cuales está, por ejemplo, la mujer de González, de Julio González, o la viuda de Desnos, de Yuki Desnos, la viuda de Robert Desnos. Y muchas veces lo que le daban a Picasso era simplemente una caja de naranjas, un par de kilos de manzanas, porque era lo único que podían enviar en plena guerra. Por último, tengo para mí que hay anécdotas que revelan mejor la personalidad de un individuo que toda una biografía, pues en esta la biografía no se eligen muchas cosas, en cambio en las primeras, en la anécdota sí. ¿Recuerdas ahora alguna anécdota de Picasso que revele su rostro más allá de tantas máscaras? Bueno, hay muchas y hay buenas y malas. Realmente, ¿Sí? claro, como decimos, si contamos solo las anécdotas buenas, Todos parece que mucho. estamos haciendo hagiografía, pero todos tenemos muchas caras, ¿no? Hay una que me llama mucho la atención porque habla de la discreción y del respeto que tiene Picasso con quienes vienen a pedirle ayuda. Esta anécdota me la contó Patrick Kramer, que es el galerista de Ginebra, que fue hijo de Gerald Kramer, que trabajó con Picasso y con otros muchos artistas, y decía que un picador se acercó a Picasso, una cojera visible, y le dijo que ya no podía trabajar más. Tenía 20 o 21 años, no sabía hacer nada, lo único que sabía hacer era torear. Picasso le dijo, bueno, pues ¿qué quieres hacer? Dijo, pues no lo sé, mis padres tenían un restaurante, pues voy a abrir un restaurante. Vale, ¿y cómo te puedo ayudar? Dice, pues no lo sé. Supongo que esperaría una ayuda económica o algo. Le dijo, vale, pero yo no te voy a dar dinero, eso lo tendrás que conseguir tú. Lo que te voy a dar es este cuadro para que cuando tú abras el bar, lo pongas allí y ya verás que va a ir mucha gente a tu restaurante. Muy bien, muy contento, se va el picador, se va para su casa, y antes de que se vuelva a España, Picasso lo llama para que vuelva a verlo y que traiga el cuadro. Cuando viene, le dice, creo que no te voy a regalar el cuadro. Se le cambia la cara a este picador. Así que lo que voy a hacer, como ya te lo he regalado, es comprártelo. De modo que le dio la cantidad que valía el cuadro, con lo cual ya pudo pagar el bar. Fíjate la forma tan sutil y tan elegante de ayudar a alguien y no decirle, te estoy dando dinero por limosna, como limosna. Y no caridad, sino búscate la vida trabajando, saca adelante, te voy a ayudar. Exactamente. Pero no de manera caritativa en el peor sentido del término, si es que cabe Probablemente él ya lo tenía pensado hacerlo así. Sino pidiéndole que fuera capaz de ganarse la vida, ¿no? Sí. Pues Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por tu investigación. Esperemos que sigas publicando artículos, descubriéndonos cosas nuevas de Picasso y enseñando a disfrutar de su arte y del arte del siglo XX en general.
Muchas gracias a los espectadores por vuestro tiempo y cuídense. Gracias por todo.